Bienvenidos a Canelita en Rama, un espacio para conversar de todo tipo de temas, culturales, políticos, científicos, espirituales, religiosos, etc. Nuestra idea es escuchar y sacar lo bonito de los seres humanos de nuestra generación, en relatos que pasan desde lo bello hasta lo no tan bello. Canelita en Rama es un lugar para escucharnos, simplemente para escucharnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Canelita en Rama. Y hoy vamos a tener una entrevista con una persona muy bonita y muy importante del territorio. Vamos a estar dialogando sobre salud mental y sobre toda su vida. Ay, que me parece muy bonita. Me parece muy bonita cómo ha sido el recorrido de este bello ser y cómo ha llegado hasta este punto. Hoy estamos con Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, hombre, Jonathan. Gracias a la existencia, a Dios, al cosmos y al esfuerzo propio. Y aquí estamos. Sí. Daniel, qué bonito sería conocerlo desde que salió del pueblo, porque usted me ha contado por ahí algunas cositas de cuando vivías en el pueblo, porque me parecen muy bonitas esas experiencias, hasta cuando llegaste a la ciudad. ¿Cómo fue eso? Hombre, pues esos fueron intentos acumulativos hasta que llegamos a la ciudad. Bueno. Pues yo vivía en el pueblo con mi abuela materna y mi tía materna. Ocasionalmente, como en vacaciones, venía a la ciudad a visitar a mi mamá que ha vivido acá, pues desde sus 17 años. Madre que mía. Ella salió del pueblo a trabajar, a conocer, a conquistar el mundo. Pues entonces yo quería conocer el mundo también. Y de hecho en ese tiempo hablaban es que de Medallo. Y yo me imaginaba un medallón, así pero literal, hasta que llegó el primer día de las vacaciones y me mandaron. Esa fue mi primera experiencia solo. Sí. Me montaron al bus, llegué aquí a la terminal del sur y bueno, y me recogieron hasta llegar a casa. Vale. Y bueno. Daniel, ¿y cómo se llama el pueblo? Pues yo he crecido en 3 pueblos. Ok. Digamos que mi pueblo de la infancia o de la primera infancia se llama Urrao. Ah, usted es de Urrao. Allí ¿cómo se llama este ciclista? Como Rigo. Como Rigo, sí. No soy nacido en Urrao, pero sí soy levantado en Urrao. Vale. Yo nací en el municipio del lado que se llama Betulia. Ah, usted es de Betulia. Eso. Pero entonces de Betulia no tengo casi recuerdos, porque estaba muy chiquis, pues, como tal. Pero de Urrao sí, patentico, pues. Recuerdo cuando llegué por primera vez, eso fue un diciembre. Y la iglesia estaba, pues, decorada con sus luces y yo matado viendo el primer edificio como súper alto y yo era así, es que, ¿qué es esto tan alto? Y entonces decía a mi tía, es que esta es la iglesia. Y yo, la iglesia, todo muy bien. No sé si es por la infancia o precisamente por el alma del sitio, pero la mayoría de los mejores recuerdos de mi existencia son mi vida allá. Sí. Sí. ¿Y qué tal es Urrao? ¿Cómo es? ¿Cómo son las personas? Bueno, actualmente no sé cómo será, pero de ese tiempo yo creo que era disfrute, alegría, creatividad, caminatas, estar en el río Penderisco, subir al Peseta. Madre mía. Estar en el aeropuerto, aprender a montar bicicleta. ¿Y es grande el pueblo o es pequeño?
Hombre, el municipio como tal es gigante, Vale. pero el casco urbano, digamos que es medianito. ¿Y vivía cerca al casco urbano? Sí, yo vivía a diagonal a la alcaldía. Ok. Ella estuvo primero como en todo pueblo tradicional, ahí en el parque, pero luego la ubicaron en una parte lejana que se llama, bueno, le llaman la Hostería, La Hostería, vale. ahí junto a un barrio que se llama Laureles, Ok. Como en Medellín. como en Medellín. Y yo vivía al frente, bueno, diagonal, teníamos con mi abuela y mi tía una tienda, le vendíamos... ¿cómo es? Ay, Dios mío. Bueno, empanadas, bueno, fritos para el desayuno y también los almuerzos. Vale. Y bueno, Usted me contaba algo muy bonito que me gustaba mucho y es todas las idas con la bicicleta. Ah, El sí. muchacho va para tal parte, va con Ay, su juepucha. bicicleta. ¿Cómo fue Hombre. eso? Es que yo me volví el de los mandados también, Vale. para el de los de la alcaldía. Ok. Entonces ya me cansé de estar echando pata y de tanto sol. Entonces resulté pidiéndole al niño Dios bicicleta y el niño Dios todo puntual me llevó bicicleta. Y entonces, no, eso era, es que vaya por el maíz para las gallinas. Bicicleta. Y vuelve y suba. Que hay que traerle, es que una alcacézera, yo no sé qué, nada de tal. Bicicleta. Otra vez bicicleta. Que el mandado para yo no sé quién de tal cosa, otra vez bicicleta. Y yo prácticamente vivía, o sea, montaba más en bicicleta que caminar o que hacer Otra otro actividad. modo, sí, que otra actividad. Y le cogí tanto gusto a la bicicleta que incluso cuando llegué aquí a la ciudad me iba de la casa al trabajo en bicicleta, Ok. del trabajo a la universidad en bicicleta y de la universidad otra vez a la casa. Daniel, ¿y cómo Uf, fue tremendo. ese proceso de pasar del pueblo a tomar la decisión de voy para la ciudad? Bueno. Entonces, listo, ya todo yo enamoradísimo del pueblo como tal, pero cuando venía a la ciudad yo quedaba como, uy, esto está, pues, es tan diferente, pero a mí me llamaba la atención como tal. O sea, Y que eso usted se siempre hacía tuvo varios intentos. como esa alma de explorador, ¿o qué? Sí, como de conocer como estilos de vida, como ese cambio cultural, y de hecho cuando me llegué acá eso hice. Es decir, ahí para sintetizar, me fui a conocer personas de distintos grupos, entonces empecé por los músicos, me mantenía con vallenateros, corronchos y ahí tal cosa. Después conocí gente de punqueros y me iba a conocer el mundo punquero y eso, Acá en Medellín. metaleros, sí, Pero no de adelante. salseros. Bueno, entonces se iban acumulando estas visitas en vacaciones. Ah, ya, o sea que usted visitaba Medellín en vacaciones. En vacaciones, Vale. sí, y yo me iba, pero como que no se podía, no se lograba, hasta que ocurrió algo de fuerza mayor. Vale. Y fue todo ese conflicto armado que hubo pues como en el país, y en especial pues como en la zona del suroeste antioqueño, donde pensar en la muerte ya no era un asunto filosófico de que es que la muerte está siempre, desde que se le pone el veneno a las cucarachas hasta las noticias trágicas de todo eso en cualquier parte del mundo, sino que ya estaba ahí. Prácticamente uno sentía el olor a pólvora y el Qué miedo susto, hermano. colectivo pues era siempre una constante. Y ya eso, pues mi mamá viviendo acá y pues y digamos que se sentía el riesgo latente y nos decía, vente para acá, véngase para acá, mire, a usted le gusta la ciudad, véngase para acá. Y eso fue una decisión difícil, porque aunque uno sentía el riesgo así inminente,
no se concretó el cambiar de vida del pueblo a la ciudad ni en un mes ni en 2 meses, porque a la final como que uno siente el arraigo, Claro, como es que, dejar ese lugar como es que feliz. yo soy de acá, o sea, no nací acá, pero yo soy o sea, yo me sentía parte de todo. Y yo me imaginaba, uy, irme de acá. O sea, o sea, no me lo concebía. Pero por otro lado estaba como esas opciones de todas las posibilidades, Que se abre un mundo también de de todo ese mundo. conocimientos, de exploración Y yo también. decía, pero es que también a mí me gusta. O sea, yo miraba los colegios por acá y yo decía, ve, esto está, pues es un ritmo muy diferente. O sea, es que el estilo de vida de pueblo, donde uno vive al ritmo natural de la vida, Ajá. a llegar como a este ritmo artificial de la vida, como que ay, no me dejaba, y yo era como que sí, pero como que no, hasta que ya el miedo pudo más que el amor y arrancamos Emprendiste para vuelo. acá. Sí, ¿Y entonces ya dónde nos llegaste, vinimos. Daniel? Llegaste, nosotros acá estamos en un municipio llamado La Estrella en Antioquia, o llegaste a otro lugar de Medellín específicamente. Bueno, entonces sí llegamos a Medellín, y mientras nos ubicábamos, pues llegamos a una parte que se llama el 20 de julio, Vale. Ah, pero no me acuerdo montón de casas. Sí, y entonces, bueno, de pasar como de solamente la bulla de la naturaleza, por decirlo, a el murmullo, la gente conversando, carro por aquí, carro por acá, la moto por aquí, otra vez moto por acá. Entonces el primer, no sé, la primera noticia que me llegó fue como esa sobreestimulación de sentidos. Y yo era como que ese impacto, como que, uy, Ay, ¿dónde fue llegué? pucha. ¿Dónde estoy? Hasta para dormir. O sea, yo Difícil. no era capaz de dormir. O sea, yo me acostaba y yo, o sea, no, eso era ruido por todo lado. Y bueno, y estando ahí, ya luego pues para buscar el colegio, no, casi misión imposible, estuve como ¿Y a los 4 cuántos meses años te viniste, desescolarizado. Daniel? ¿Cuántos años tenías? Pues eso, yo no me acuerdo, yo creo que eso era como entre los 13 y los 14 años, Ah, no muy me acuerdo joven. bien, no me acuerdo bien, O sea que pero estaba alcanzaste a por ahí. pasar la infancia y prácticamente la juventud en Urrao. ¿Y el resto del tiempo Desde los, Medellín o fuiste intermitente? ¿De ciudad y volvías a Urrao? ¿Alguna vez se le metió en la cabeza quiero volver? ¿O sí, simplemente decidiste no, acá me quedo? es que volver, o sea, es que es como si llamara, o sea, no solamente la parte física, sino como ese mundo de tu gente, porque, o sea, yo actualmente pienso que uno es eh, al mismo tiempo los demás y por cuenta propia. Ujú. Es decir, es como si uno es por el otro, pero también por uno mismo. Entonces yo decía, pero ¿cómo me explico esto? Porque luego descubrí una teoría que habla es que la otredad. Y entonces yo todo ahí, todo rupestre, la mismidad. Yo Con, mismo me doy con mi las boticas existencia. texanas, o sea, observando este entorno salvaje. Sí, ahora que me recuerda esa palabra. Entonces, listo, además del ruido, también ese choque como de cultura, porque yo me vestía de botas y de sombrero, así todo montañero, y yo andaba lo más de fresco por las calles, pero no faltaba el que me miraba como que, ay, miran a o sea, Este montañero. este montañero, y yo con mi sombrero y mis botas por ahí, y para la tienda, y acá sí sentía yo el sol. Y bueno, entonces empezaba pues también como esas diferencias como de modos de vida, de valorar pues como
como lo estético, bueno, y otro montón de elementos donde yo ahí sí sentía, pero ya pues más adelante el sentido de esa canción de diciembre de Santa Elena, que montañero no pega en ciudad y todos esos discursos. Pucha, qué duro. Y ya yo sentía por primera vez lo que era o la discriminación o la xenofobia o cosas así. Y fue un proceso difícil de gestionar, porque construir nuevo arraigo es complicado. O sea, prácticamente es un acto de fe de los demás donde uno llega como de ser recibido, para poder empezar a construir lazos, construir como identidad diferente. No, y también la pericia de uno que llega al lugar, porque eso es un acto también de resiliencia. La pericia y coger contactos y tal vez, porque a uno le toca partir las aguas. Eso no simplemente uno lo van a recibir porque sí. Venga, sino claro, que uno tiene que llegar también a mostrarse. A mostrarse, como a negociar, como a reinventarse, como a descubrirse a uno mismo qué cosas se puede hacer, qué cosas se puede uno, no sé, se me va pues como la palabra, como de empoderarse o de apropiarse incluso de uno mismo en esas partes que uno no se conoce. Es que, pues yo no vengo de Urrao, pero sí vengo de una vereda, ¿cierto? Y salir de esa vereda, porque uno está como con un pequeño capullito, y a mí me tocó salir a Medellín, porque tenía, digamos, ese sueño de conocer, ¿cierto? También de esa exploración. Y salir de ese capullito, digamos, donde uno lo arropa y también lo protege, y salir a ese mundo agreste que es Medellín. Y yo también, yo recuerdo, yo también me iba en bicicleta, me iba caminando hasta Medellín. Y uno ver eso, y uno ver toda esa urbe, eso lo aplasta a uno. Y yo también me sentía un extraño, yo decía, uy, pero yo cómo voy a hacer para mejorar con esta urbe que yo estoy viendo tan grande y tan aplastante. Eso a mí me puso a pensar bastante, sobre todo en la adolescencia. Eso toca. Yo creo que por eso elegí luego estudiar algo de ciencias sociales, más como una tarea de conócete a ti mismo. Porque, o sea, es abrumador, sobre todo porque para conocer hay que perderse, y yo me pegué unas perdidas. Ay, Dios mío. Sí, señor. Entonces, ¿cómo fue para buscar colegio? ¿Y cómo fue esa integración también con las personas de la urbe, con los mismos estudiantes y con todo este cuento? Pues bueno, después de estar en el barrio 20 de Julio, luego fui a vivir a Belencito. Y estando allá, pues llegué a un colegio que se llama, bueno, ahora tiene otro nombre, pero en su tiempo se llama el Liceo América. Vale. Y entonces, como Belencito también se le nota ahí mismo, pues como la parte de la montaña y todo eso, entonces era pues como un ambiente también híbrido de city montañeros. Y entonces yo ahí empecé como a encajar. Vale. Porque entonces yo empezaba a interactuar con gente que uno lo escuchaba. Yo, este montañero legítimo, ese es de los míos. Pero empezaba también a escuchar a otras personas que eran como citadinos, y yo, pero ese también me gusta escucharlo. Vale. Y ahí empecé. Y entonces, ¿cómo llegaste a este tema de los estudios sociales, especialmente de la psicología? ¿Estudiaste psicología? Sí, hombre, pues... ¿Cómo llegaste a eso? Es que en ese ejercicio como de integrarse, y como ya hay tanta gente, a diferencia del pueblo, que ya es como, digamos, poquita, y usted se conoce con todo mundo. Exacto.
Ya acá es como una experiencia nueva y a mí me generaba inquietud y curiosidad conocer nuevas personas, sus historias, como un montón de vainas. Y Y eso por viene eso Canelita en mismo, Rama. ah, y, y por eso yo quedaba como ahí como enganchado con la gente, porque por ejemplo yo escuchaba a la gente, pues ahí digamos ahí como los adultos que empezaban a practicar sus toques en guitarra y cantaban Qué música y todo eso, y rico. bueno, esto está muy bien. Pero después escuchaba a otros por ahí que haciendo improvisaciones de rap, y yo también me quedaba ahí, pues yo nunca había escuchado y ni visto eso, y yo era ahí matado viendo cómo improvisaban, cómo sacaban rimas. Cuando después escuchaban otra parte ahí como los que vivían al lado, heavy metal y baladas. Y en el pueblo yo antes era escuchaba pura música mexicana, Pura música de guasca. carrilera, huasca, vallenato chillón. Sí. Y yo escuchaba todas esas cosas y yo, uy, ¿qué es esto? Y veía pues ahí hasta que empecé a identificar como prototipos o estilos en el vestir luego. Sí. Entonces ya yo veía la pinta del rapero, la pinta del puquero, la pinta del metalero, del corroncho vallenatero. Y empecé a interactuar con esta gente. Y Aquí Y- tenemos lindas Y personas luego- que nos están escuchando. sí, ahí están haciendo un pastel, de que no me olvide algo importante. Entonces, luego de empezar ahí a conocer personas en esto, pues resultó la ocasión de pasarnos a otro barrio. Vale. Y ese barrio era ya muy diferente al de Belencito, era el barrio América. Ahí en esa Era con un comuna, estrato un pero poquito más alto que. sí, y por eso estuvimos migrando y pasándonos varias veces buscando acomodarnos al bolsillo. Entonces era ese, después el barrio Cristóbal, después es que Santa Mónica, después el Danubio, que la Todo Medellín, Floresta. mijo. Caí todo Medellín y cada trasteo yo era con el colchón ahí al hombro porque no pagaba pagar el carro para ir de un barrio a otro. Y al principio me pasaba solo y yo era, pero en la medida que ya estudiando ahí en el colegio ya más amistades, entonces ya se venían Todos ayudando. todos ahí. Entonces el trasteo era 10 minutos porque entre 20 llevábamos todo eso en un momentico. Y se empezó a abrir como el círculo social, especialmente porque llegué a una parroquia que se llama el Divino Maestro, Vale. y ahí estaba un grupo juvenil donde empecé a ver, digamos, lo que era la teoría de la Biblia y la iglesia en la práctica y en la dinámica cotidiana. Ok. Y entonces ahí aprendí otro concepto de qué era lo abstracto a lo tangible, lo intangible, bueno, y cómo Vale. se sincronizaban como esas vainas. O sea que usted comenzó con la teología y con la filosofía, ¿ok? Indirectamente, Ok. porque yo no sé cómo resulté, pero me volví como un cerebrito de las matemáticas, y de hecho el profesor de matemáticas creía ¿Qué ibas a hacer matemáticas? que iba a resultar estudiando algo por ese lado. Porque de hecho cuando estaba por graduarme nos llevaron pues a la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y todo esto. Y cuando llegué a la de Antioquia yo seguí pues como preguntando luego de graduarme del bachillerato. Y habían algo que se llama que semilleros. Y yo me acuerdo que llamé si había cupo de semillero de matemáticas y me dijeron que sí, sí hay. Y yo, bueno, guárdeme cupo que ya voy. Y me fui con otro que era amigo mío, un vecino, hasta allá. Y apenas llegamos ya no había cupo. Ah, O sea, ya se bueno. había vendido Bueno, así es el universo, semillero. hermano. Y entonces yo me miré con él, porque él también iba Para matemáticas. para matemáticas, y nos devolvimos y ya estábamos saliendo, y que por la puerta de Barranquilla cuando
Yo frené en seco porque me acordé el resto de oferta que había. Y yo le dije, es que, se llama Andrés, es que, ¿sabes qué? Yo no sé qué es esto, pero me voy a devolver, me voy a meter a eso. Y resulté en un semillero de psicología. Vale. Cada sábado era pues como ir a estudiar esta vaina. Eso fue una bomba en mí, como que y yo, todas mis neuronas se explotaron porque, o sea, Porque eso era prácticamente lo que estabas haciendo, parce, toda tu vida. Sí, o sea, como que hubo una conexión Sí. entre, digamos, la parte teórica y la experiencial. Ajá. Y la práctica o pragmática, que eso hizo match. Y yo, uy, aquí fue, aquí fue. Y de hecho, cuando estaba en esas clases, recordaba pues como mi intención de conocer la ciudad, porque yo empecé a meterme por todas las comunas y a conocer un montón de gente. Ok. A través de escuchar, digamos, como estas rimas, improvisaciones y toques en música, conocí la ciudad. Vale. Entonces, cuando te hablaba de que empezaba a escuchar los raperos, entonces empezaba a escuchar gente que improvisaba. De todos lados. De todos lados, y entonces me iba por allá a escuchar sus Con el improvisaciones. tema del freestyle. Sí. Luego a los que se mantenían pues como en los toques ya como de punk, entonces ya empezaba ahí yo a visitar esto, es que el Parque El Periodista, Ajá. por ahí por la playa y todo esto. Luego a los punkeros, bueno, a los de heavy metal, que esos, o sea, en el tiempo que uno interactúa con ellos va apareciendo pues como algunas diferencias. Y bueno, pero entonces también ahí conociendo. Y después a los salseros. Y, ya No, y lo bonito de eso es que uno va conociendo la complejidad de cada persona. Porque yo recuerdo cuando yo iba en el metro, y yo a todas las personas las catalogaba por paquetes. Entonces, este paquete es este tipo de personas. Este otro paquete es este tipo de personas. Pues yo los catalogaba, digamos, desde lo visual, y yo decía, según cómo actúan, porque a mí también me ha gustado mucho la filosofía, y es que la filosofía, la psicología, y yo decía, esta persona está hablando de esa forma, entonces es de este tipo. Así era yo. Pero cuando uno conecta con ellos y empieza a dialogar con ellos, tienen matices muy distintos. Entonces ya decía uno, uy, qué interesante es esto. Sí, o sea, y se hace inevitable uno no disfrutar de esa esencia, de todas esas particularidades. Sí. Y yo era matado cuando me invitaban a distintas cosas para vivir, o sea, prácticamente vivir. Y siempre que iba a alguna de esas situaciones de musicales, pues descubría algo que era más allá del propio contexto de la música. Ya empezaba a encontrar, digamos, como estas filosofías de vida o estas ideas principales en las cuales se descubría que no era solamente una moda. Porque yo hasta pensaba, ve, y esto, o sea, esto es, no sé, pensando en la parte de la adolescencia, esto es algo que vivimos porque nos toca, o es algo que experimentamos así de manera espontánea y que luego nos unimos, compartimos. Y bueno, ahí de ese proceso... Es como ese ser en búsqueda de sentido. Pero en ese ser en búsqueda de sentido encontraste el heavy metal. Sí. Y eso te da un montón de sentido. A la final, hasta sin querer queriendo, uno resulta eligiendo. Sí. Y resulté luego hasta trabajando en un café bar. Vale. De esta música. Okay. Y yo decía, bueno, yo creo que me gusta. De heavy metal. Sí, y también de baladas rockeritas y de todas estas vainas. Y se fue como concretando como una identidad por ese lado, porque conociendo a este estilo de personas, de ir
o sea, convocados por la música, pero también por otros motivos. Esos otros motivos me llevaron como a un contexto de análisis. Vale. Y eso también me hacía acordar mucho de algunas clases de filosofía. Me acuerdo de un profe que incluso, como yo era tanto de las matemáticas, es que el álgebra, de la física y todo ese contexto, el profesor me decía, ay, se me olvidó el nombre, pero me dice, es que oiga hermano, póngale cuidado a eso porque no, ay hermano, porque yo era todo desconectado pues como de ese mundo, pero cuando le cogí sentido como a esa frase y empecé como a tener esos elementos pero ya en las personas, y ese contexto de análisis me impulsó mucho como a eso, ya yo dije, uy, yo creo que a mí lo que me interesa está en el campo de las humanidades. Maravilloso. Entonces ahí estaba un montón de abanicos, pero entonces era la propia filosofía, la psicología, la política, la economía. Tan bello. Ahorita, después le vamos a presentar a esta señorita hermosa que está por acá. Bueno, y otro montón de asuntos de lo humano, donde yo dije, es demasiado, pero hay que empezar por algo. Y ese algo fue escoger el campo de la psicología por mí mismo, para comprenderme, entender, digamos, como mi historia, el mundo por el que había crecido, pues en territorio, en personas, y también por esas cosas brutas como la violencia, el conflicto armado, que también viene de la persona. Entonces yo dije, ¿cómo uno al mismo tiempo puede ver lo sublime y por el otro lado como la desgracia? Y a mí me confrontaba pues como eso de por qué pasa esto. Y empieza pues como la interacción con más personas que tienen sus propios análisis y esto, hasta que uno empieza a yo creo que todos llegamos a ese mismo punto de pensar en cómo actuamos y por qué actuamos de esa forma. Porque yo también le debo, por ejemplo, yo era un profesor de física, yo también era muy nerdito y también era muy bueno con matemáticas, fíjese. Y había un profesor que se llama Ricardo, que nos enseñaba física, pero siento que con la física nos enseñó humanidades, también era como de esa línea de ideas. Y cuando uno se empieza a confrontar, digamos, con esa realidad en la que uno vive y con esa realidad en la que, digamos, porque vuelvo y lo digo, no soy como, y lo digo desde mi punto de vista, yo venía a una vereda con una realidad, pero entiende que esa realidad está permeada por un montón de cuestiones que pasan alrededor y que ese montón de cuestiones también impactan a esa vida que tenía. Entonces yo me ponía a pensar, pero yo ¿por qué no tengo estas posibilidades? A mí ¿por qué me falta esto? O mi familia ¿por qué tiene este tipo de acciones y de pensamientos? Y eso también me invitaba a buscar como a buscarme a mí y entender también los procesos humanos. Y por eso terminé, digamos, por elección de la vida en el tema de la comunicación, que es algo como también muy hermoso y muy humano. Entonces, y me parece hermoso porque fíjese que cada cosita uno en la vida, algo que yo he entendido últimamente, y es cada proceso que usted vive en su vida es un aprendizaje para el ser que sos en el presente, ¿cierto? Entonces usted es una definición de todo el pasado que ha vivido y tal vez de todos los pasados que todos sus seres amados y las personas que están alrededor suyo han vivido, que eso es muy bonito. Sí, hombre, entonces, bueno, yo me gradué y todo ese proceso que te estoy contando, digamos que lo viví los siguientes 2 años. Vale. Ya había entonces contexto, ya había cogido pues como nuevas raíces, nuevo arraigo en la ciudad, ya tenía otra cosmovisión, ya prácticamente estaba adaptado
pues como a la vida citadina. Y ahí, bueno, ya estaba trabajando pues también, y ahí fue cuando yo dije, bueno, ya con este nuevo contexto, ya me sentía como confiado, ya me sentía como Apropiado. pez en el agua, como que sí, ya soy de acá también, soy de acá, soy de allá. A mí me ha puesto a pensar muchas cosas, de la música, por ejemplo, de la salsa, por ejemplo, es que extranjero de mi propia tierra seré el mundo. Y yo era con esta cabeza así como, hijo de madre, y esto, o sea, a mí me ponía a pensar un montón de vainas, y yo decía, pero la gente también pensará, o esas cosas solo me pasan a mí, ¿o qué? Y yo, bueno, ahora sí voy a tomar esto en serio. Entonces yo tenía ya mis ahorritos para esto, y entonces que vamos, ahora sí metámonos a la universidad. Y me presenté a la de Antioquia varias veces y no pasé. Ok. Y yo, pucha, ¿qué hago? A la nacional. Y yo, no, pero es que ahí no hay algo que se parezca. O sea, ahora ya pienso de esto y, o sea, esos postulados, o sea, esos postulados y yo no fluimos, o sea, no da. Y entonces, no, pues tocó meterse a universidad privada. Ay, Dios, y me fui a conversar y a buscar así con la gente que conocía, cuando me van diciendo, es que mira, si haces esto y esto y esto, puedes tener una beca. Y yo, ay, sí, hágale de una. Y me gané media beca en la San Buenaventura. Vale. Cuando me fui a matricular, casi me caigo, aún con la mitad del 50% pago. Y yo, sí. O sea, tampoco. O sea, eso me pasó a mí. Yo estudié una técnica en administración de empresas en lo que llama uno universidad de garaje. Era un politécnico, se llamaba el Politécnico Central. Y cuando terminaba, empezaba uno la carrera, yo iba a estudiar negocios internacionales y eso le daba media beca. Ay, cuando llegué, hermano, se derrumbó todo. El primer semestre, muchacho, para afuera, porque es imposible. No, yo salí como perrito regañado. Yo, o sea, como que al mismo tiempo, como 50% de que sí y 50% de que no. Y yo me sentía como el gato de Scratch, o sea, existía y no existía al mismo tiempo, o Scrunch, ya me olvidó cómo es, pero yo era como que, ¿qué hago? O sea, como medio corazón, como que, tú puedes, y el otro, pucha, qué puñalada tan brava. Y yo, bueno, y salí, y yo, ¿qué hago? No, pero esta inquietud por el mundo, por las personas, la humanidad, por mí mismo, o sea, yo tengo que gestionar eso como sea. Y seguí ahorrando otro semestre y preguntando, y hasta que resulté en otra universidad que se llama actualmente Universidad Católica Luis Amigó. Vale. Ahí sí ya me alcanzaba el ahorro. Y fíjese que todo lo va llevando uno a un lugar, porque de igual forma ibas a estudiar psicología, y la Luis Amigó también tiene mucha de la iglesia, de la teología, etcétera, ¿cierto? Hombre, y hasta sin pensar así como es que tiene que ser este requisito, vamos a hacer chulitos porque sí y esto es porque no, nada, o sea, uno va fluyendo y llegué. Vale. Llegué allá y por fin allá pude encontrarme. Porque digamos que leyendo a otras personas que tienen esas mismas curiosidades de lo humano y de operativizarlo para, bueno, ya tenemos este conocimiento de sí mismos y de todos en general, ¿qué vamos a hacer con eso? Y entonces ahí ya empieza pues como la parte de lo que es la intervención, de influir en las otras personas, provocar cambios sociales, cambios individuales. Y yo ahí pues también era trabajando y estudiando al mismo tiempo. Me demoré un montón de tiempo, de semestres, porque o sea, no daba. Si no trabajaba, no vivía. ¿Estudiaste la carrera? Tampoco estudiaba. ¿La carrera como tal? Pero sí lo logré.
Es como universidad pública, mijo. Si usted va a estudiar, son Sí. 10 años mínimo. Eso es así. Entonces yo veía a los que empezaban conmigo y a los 5 años se graduaban y yo, ay, pucha, todavía falta, Algún día. pero yo sé que se puede y se pudo. Aunque yo siento que ese lugar en la universidad es muy importante, porque por algo se le llama universidad. Uno, y eso me ha pasado a mí después de que salí de la universidad de mi alma mater, porque uno sale a confrontar lo que aprendió, pero muy poquitas veces encuentra ese tipo de personas que uno se encuentra en la universidad, porque en la universidad todo el mundo está pensando, y eso uno entiende un montón de posturas y un montón de cuestiones que cuando uno sale, tal vez no se va a encontrar eso. Cierto. O sea, ahora, pues no sé cómo más resumir desde que ya digamos que me consolidé hasta el presente. Luego seguí estudiando y bueno, y la práctica de la psicología hasta ahora pues me ha llevado a tener varias cosmovisiones de lo uno y pues de todo en general. Se quisiera ir a ese punto y ahí vamos a resumir ese tema. Tenías un pensamiento cuando niño, un pensamiento de pueblo, ¿cierto? Sí. Tenías un pensamiento de joven, un pensamiento cuando llegaste a la urbe, y ahora esa consolidación lo habías puesto con la academia. Entonces ya como que eso forma un círculo de aprendizaje, ¿cierto? Y eso forma, y ya vamos a ir, porque lo veo y eso está bien, porque una cuestión es el aprendizaje ya de la academia con todo lo que traes, y el otro es el aprendizaje que viene después. Pero entonces, ¿cómo fue ese aprendizaje ya consolidado y quién era ese Daniel de ese entonces? Pues bueno, resuelta digamos que mucha parte de esas grandes inquietudes de la adolescencia, Ajá. que ya uno empieza como a definir su lugar en el mundo, o de pronto no, porque es que hay veces esa etapa no es resuelta, entonces ya uno no busca su propio camino. Yo actualmente considero que uno debe ser fiel a uno mismo y ser uno, así sea para dar mal ejemplo. Sí. Pero hay periodos de la adolescencia que se resuelven mal y prácticamente uno no vive su propia vida, sino que uno vive la vida de los demás. Y yo empecé a sentir como esas diferencias encontrándome a personas que eran fieles a sí mismas, Vale. y a los que no. Entonces ya, por ejemplo, en los músicos y en los que cantaban, yo veía, esos son fieles a sí mismos. Por eso empezaba ahí El arte. con esta gente a involucrarme con ellos. Bien. Y las personas que iban apareciendo en mi realidad, pues también eran por ese lado. Y cuando llegué a la universidad, donde precisamente tiene que ser universal, o sea, debe pasar todo al mismo tiempo, se debe experimentar, pues fue, digamos, como la cereza del pastel, porque eso que yo estaba ahí como viviendo y yendo y cerrando, allá se cerró. Como que dije, o sea, es que debe ser así. Vale. La mejor opción de vida es todo al mismo tiempo. Genial. Porque si no es así, empiezan los sectarismos, las divisiones, las exclusiones, los totalitarismos y todo lo que se desprende de esas ideas de domesticación humana. Se empiezan también a discernir como en eso. O sea, me parece inconcebible que una universidad que se supone que es universal con todo, la diversidad al mismo tiempo, elija y dé privilegios a un tema y tiene que ser así. ¡Ay, Dios mío! O sea, sí, grave, sí. o sea, tremendo, eso es un atropello a la humanidad. Hace poquito estaba viendo una discusión con Trump que les iba a quitar un montón de prebendas que tiene esta Universidad de Harvard porque llegó el punto, Trump es republicano y
y esta universidad está llena de demócratas. Entonces llegó un punto en que para usted poder estudiar en una universidad debe tener una postura. Sí, Y esa postura es implantada en la universidad. sí. Entonces yo voy viendo con todas estas universidades que vienen, que son religiosas, como y en Colombia, creo que la primera universidad fue jesuita, no recuerdo bien, creo que fue la Nacional. Bueno, eso más adelante les voy a traer, en un especial que voy a traer en Reflejos Producciones, voy a traerle el tema de las religiones y el tema de las universidades, que me parecen muy bonitas. Pero cuando la religión está súper presente, digamos en un campus, que entre comillas es universitario, que usted entra con una cosmovisión para entender todos los puntos, y entra si es simplemente una sola postura, ¿cómo funciona eso? Porque la Luis Amigó no puedo decir es tal universidad, porque todavía no he tenido digamos, la fortuna de conocerla. Pero entiendo por lo que he escuchado que es una universidad que viene, digamos, del tema religioso. ¿Cómo sería Sí. eso? Ay, hombre, pues. Viendo la diversidad, pero no como la suma de cositas, sino como el todo en general. Pues yo llegué a pensar que iba a haber cosas como de adoctrinamiento, Vale, pero, o sea, yo no lo experimenté. ok, O sea, de hecho, yo sí sentía que allá era la universidad, de verdad. ok. Hasta que llega en la carrera un asunto que se llama las prácticas. Y ahí esas prácticas, ¿cómo le parece que me encontré un totalitarista que era el jefe o el coordinador de prácticas? Vale, Porque era la eminencia, que había sacado pues su trabajo de grado, incluso que por eso lo pusieron en ese cargo. Y prácticamente las prácticas debían ser como era él y su trabajo de grado. Y justo la psicología es lo opuesto. O sea, si le damos un nombre politiquero, eso es liberalismo clásico. vale, Cada quien haciendo su proyecto de vida con lo que puede y con lo que desea y con sus aliados. Pero eso se volvió ahí como una uniformidad donde tienes que poner a todos en el mismo costal. Y si uno argumentaba y todo que así no era, perdió. ok. Y ahí fue donde prácticamente tuve un apodo que me decían, bueno, un apodo no, una reseña que me decían, es que usted parece de la de Antioquia. Porque yo empecé a pelear, pues como, es que esto no cuadra. O sea, hay que tener coherencia. Y en la universidad se supone, allá era un modelo pedagógico, o es, no me acuerdo bien, que es crítico social y constructivista. Vale, constructivista. Y no era ninguna de las dos cosas. Y entonces yo mandé una carta donde describía esa situación de la facultad con las prácticas y lo que se suponía que estaban haciendo, que lo veían el resto de las cosas menos ahí. Vale, Y eso fue una pelea tremenda, e incluso, o sea, yo empecé solito a hacer eso, y es que lo mío, pero después me llegaban de otras facultades, y es que, hey, explícame, yo no sé qué, y explícame, yo no sé qué, y yo como que a qué horas ¿qué pasó pasó esto? esto? Porque digamos que está, ay, yo no sé, o sea, está como la realidad Ese me y gusta la mucho ese apariencia. punto para mirar, digamos, en nuestro presente inmediato, porque, digamos, nuestra formación ciudadana y también cómo se ve la salud pública viene de unas escuelas de pensamiento, ¿cierto? Que posiblemente pueden ser demasiado, no confrontativas, sino demasiado parcializadas. Sí, Y eso impide también al libre desarrollo digamos, de uno como ciudadano, posiblemente. No estoy diciendo que esto puede ser verdad, simplemente para confrontar la conversación. Y como se ve la salud pública
en Colombia y en especial en estos municipios también se puede confrontar, o también pueden haber otro tipo de escuelas de pensamiento. Bueno, entonces, esto que dices y con el enunciado del pasado, pues hablamos de salud, entonces llega un momento en que hay que tomar una posición. Y la posición mía fue de salud. Vale. Bueno, está todo este montón de opciones. Hay algo por hacer, hay herramientas, hay conocimiento y listo, se terminaron las prácticas. ¿Qué hago? O sea, además de que hay que trabajar y hay que buscar pues como esto para ser autosuficientes, pero cómo hacerlo también con la contribución social. Y me metí con el tema de la salud y descubro que también hay, o sea, que se predica pero no se aplica. Vale. Encontré un concepto que se llama es que el desarrollo natural de la enfermedad, donde por cada gran fase hay una oferta de servicio. Entonces, digamos que la primera parte de la enfermedad es cuando los factores de riesgo están dispersos. Una segunda fase es cuando ya empiezan a interactuar, y la tercera es cuando ya esos factores, más que interactuar, ya están consolidados como patrones. Okay. Entonces sería, por ejemplo, ya mirado como desde salud pública o algo por ahí, en prevención secundaria y, bueno, y terciaria. ¿Cómo le dijera? Cuando los factores de riesgo están por ahí dispersos, entonces es como mucha pedagogía. Okay. Luego, cuando ya están interactuando y las personas tienen síntomas, pues ahí ya hay acciones como externas o muy superficiales para atender. Y luego, ya cuando está la enfermedad, pues es hacer algo para que o te recuperes o quedes con secuelas crónicas o seas un registro de muerte, de comorbilidad. Entonces, según esas tres fases, yo veía en el contexto en general, es que el sistema de salud, y yo todo lo que veía era todo un proceso de servicio de prevención terciaria o cuando ya la enfermedad está. Ajá. Y yo decía, pero es que esto es un servicio de enfermedad, no es un servicio de salud. Y ya empezaba yo a contextualizarme pues como los políticos y actualmente, es que el sistema de salud, y entonces, y se hinchan y todo, es que esto es lo mejor del yo no sé qué, que es que no tenemos, y yo sí, pero entonces ¿cuál es la oferta? Y ofrecen más de lo mismo, o sea, intervenciones en lo terciario, cuando ya está el mal. Y eso culturalmente nos lleva a que se vaya donde el médico cuando al otro día es la cirugía. Se vaya donde el psicólogo cuando al otro día hay que internarse o medicarse, pero con toda. ¿Y qué tiene esto de salud? No hay nada de salud. Entonces empieza la incoherencia. Sí, yo siento que es también cósmica, pues. Nuestra falta de mirarnos a nosotros como sociedad y pensarnos a nosotros como sociedad. Me explico, nosotros traemos casos de éxito de otro tipo de latitudes, como por ejemplo en Europa hay un caso de éxito de salud. Traigámoslo a Colombia a ver si aquí funciona. Pero resulta que acá en Colombia hay un montón de ecosistemas y hay un montón de acciones, hay una forma de vida muy distinta a Europa. Entonces tratamos de que esto sea igual y parecido allá, sabiendo que acá también es muy distinto. Entonces también esa forma, por ejemplo, de cómo uno crece, porque uno también lo forma el ambiente, uno también la forma en la sociedad en la que está, eso también permea a la salud que va a tener. Entonces yo tengo un problema de depresión, eso es una enfermedad, o puede ser tratada como una enfermedad, pero ¿usted cómo llegó a eso? Ahí es donde está la cuestión. Claro.
Entonces mira que te hablan de cosas como que estilos de vida saludables, pero como un eslogan, como una cosita ahí por encima, como vea, eso está ahí porque existe, pero ¿qué acciones realmente hay para que uno viva eso? Eso es. No, o sea, toda la fuerza está en sea usted irresponsable, que por acá lo arreglamos como si usted fuera un carro. Tornillo, vea, y ya. No, eso no es así. Entonces, yo notando esa gran incongruencia, se me volvió como una tarea, una campaña de vida, como decir, o sea, piénsate diferente, pero para eso debes ser libre de todo ese discurso totalitarista, de vas a vivir así, y punto. Ok. O sea, este es el embudo, y si va a haber algo respecto a la salud, va a ser esta tu única experiencia. Tenga todos los síntomas, sufra usted, sufra su familia, y acá vea, acá está lo que hay, el negocio socio. Pero lo demás, no, sea bien ignorante. Y el problema con eso es que ya se vuelve una manera artificial de vivir para las personas, y romper con eso es una odisea. A mí me parece algo, en la India viven por temas de casta, ¿cierto? Entonces, si usted nació en la pobreza, es su casta, entonces así vas a vivir toda tu vida en la pobreza. Y vas a pensar, es que pueda estar en una casta superior, tal vez en otra vida. Entonces así viven toda su vida, hermano, y así se mueren. Y ese es el problema, que llega otra reencarnación para revivir y vivir lo mismo. Y te sueltan en el mismo lado. Y eso siento que puede pasar acá también, o sea, como, si usted está simplemente con un derecho de salud, y usted cree que eso es lo único y fundamental para usted así va a vivir y va a morir. Es que mira, es que derecho a la salud, y el derecho a la salud es el derecho a que te atiendan la enfermedad. O sea, mira el concepto tan limitado que hay. O sea, el derecho a la salud es que tú vivas tu vida con salud, no con un servicio que atiende tu enfermedad. O sea, a mí me gustaría como que se desarrollara en salud algo como se ha desarrollado en términos como económicos, algo que se llama movilidad social. Vale. Que es que una persona puede tener por sí misma y con las personas alrededor que lo apoyen como aliados del equipo, la oportunidad de crecer y desarrollar una calidad de vida. Eso es. Sí, porque eso no es cargarle, digamos, su estilo de vida al sistema. Digamos, es que el alcalde es el que me tiene que solucionar. Yo siento que esa misma persona tiene que actuar por su propia salud. Claro, una corresponsabilidad. Exacto. Pero entonces en salud sería eso, listo, voy a hacerme responsable de mi propia existencia en este tema de ser saludable, para que los demás ciudadanos o la institucionalidad diga, bueno, entonces para usted que ya despertó en otras perspectivas de lo que es salud, pues tenga el espacio, tenga la ocasión, tenga, digamos, los recursos para que desarrolle la salud. Ahora bien, ¿cómo hacemos para llegar a ese contrato social? Porque lo difícil es eso. O sea, nosotros posiblemente tenemos una escuela de pensamiento que nos lleva a algo, ¿cierto? Pero vaya que, digamos, estas escuelas de pensamiento que vienen antes, que están arraigadas, vayan que se puedan tambalear o se puedan mover. Es que eso es lo difícil. ¿Cómo se lograría eso? Es que, o sea, como no hay discurso al respecto, toca consultar esas transformaciones en otras modalidades. Entonces vuelvo a la parte financiera. Esa movilidad social implica algo que se llama finanzas personales. Vale. Cuando alguien aprende finanzas personales, sabe que el dinero es suyo y que se mueve a su ritmo.
no al ritmo del banco, no al ritmo del gobierno, ni de otros interesados, que el dinero tiene muchos amiguis. Sí. Entonces debería haber una educación en salud personal, como finanzas personales en tu salud personal. Eso Y es muy empezar bueno. como a decir, listo, es que es tu salud, no es la del conglomerado. O sea, no te muevas, o sea, ¿para dónde va la masa? Vale. Porque sí, o sea, si el rebaño, la mentalidad de rebaño no tiene pensamiento crítico. Y para llegar a una transformación social que no sea de rebaño, sino de responsabilidad, de cooperación, corresponsabilidad, competencia, solidaridad, pues, y todo lo que haga consolidación de tejido humano, tejido social, de comunidad, sentido de comunidad, participación, donde hay un para qué ser grupo, mientras que lo otro es un montón de gente ahí, un piñón más. Habría que construir en la colectividad un sentido de comunidad con el ingrediente de ser saludables. Eso. Porque así como están las cosas, se encuentra uno ambientes enfermos, una sociedad enferma, un estilo de vida en general irresponsable consigo mismos y con el otro, con el vecino. Se paró. Ahora bien, partiendo de base en que estamos en Latinoamérica, especialmente estamos en La Estrella y en Colombia, ¿cómo verías eso de acuerdo a la población que hay acá? De acuerdo a la población, ay hombre. Pero la población de acá de La Estrella o Sí, la partamos población de dónde? digamos, de este círculo de La Estrella, porque es que ahí es donde está lo complejo de esto y es muy bonito, porque Colombia es multicultural. Entonces uno va para cualquier región de Colombia y uno se está encontrando posturas distintas y formas distintas de ver Listo, su vida y te también la entiendo. salud. De igual forma en Latinoamérica, pero en especial miremos La Estrella. Lo que pasa es que La Estrella puede ser víctima del resto de Antioquia, pero especialmente del resto de otras partes de Colombia, Bueno, sobre todo por los intereses políticos, donde se está destruyendo y atacando la identidad paisa o la identidad antioqueña. Sí, Entonces, señor. cuando uno es despojado de su raíz, de su esencia, pues entonces no hay de dónde pegarse, por decirlo. Ya empieza a ser uno pertenecer a todas partes y a ninguna. Ajá. Entonces, para empezar en el territorio es ese sentido de comunidad, ir buscando qué nos ha hecho ser históricamente, qué somos ahora y cómo postularnos qué seremos, Eso es. para sobre esa base enriquecer. Pero casi siempre todos son sustrayendo. Entonces hay que aportar. O sea, la solidaridad, ayudar al prójimo, cooperar. Pero desde la espontaneidad, porque todo lo que es impuesto es como todo lo que se vuelve institucionalidad, Eso es. se corrompe. ¿Qué es eso? Ejemplo, una cosa era el mensaje del Jesús y otra cosa es el mensaje de la iglesia y todas sus versiones. Prácticamente para uno salvarse tiene que pagar peaje. A mí me parece Ay, muy, Dios. muy paradójico porque, por ejemplo, este papa que hace poco se murió, él no quería que hiciesen toda la teatralidad que hicieron en el momento en que, digamos, que lo estaban velando, pues, como entre comillas. Y si usted ve, por ejemplo, eso como estaba, eso era prácticamente un sistema de poder, mostrando poder, hasta como estaban enfilados, eso era prácticamente cuadrillas del ejército. Muy teso eso, hermano. Eso. Y una persona, digamos, que uno escuchaba que tenía un discurso diferente
de unión de las mismas personas, a encontrarse, digamos, este otro tipo de realidad, que ahí es donde viene, ¿cuál era el discurso de Jesús, y el discurso diferente de la iglesia? Que es algo muy entonces teso. ahí viene lo otro, o sea, no dejarse corromper. Porque entonces si tenemos esa nueva conexión con de dónde venimos, quiénes somos, pues hay que respetar eso, hay que respetar nuestros antecedentes individuales y generales, porque entonces viene un intermediario que te va a embolatar. Entonces, ¿a dónde va uno? Porque si uno no es dueño de sí mismo, complicado. O sea, es que hay una gran, ¿cómo te dijera? En un mundo que te quiere como una fotocopia, ser uno mismo es un acto de rebeldía. Y es un excelente logro. O sea, por lo que uno puede decir, esta vida mereció la pena ser vivida, porque uno fue leal a uno mismo. Y ser leal a uno mismo, pues uno es lo que es por los otros y por uno mismo, pero cuando uno es leal a uno mismo es conservar el resultado de esas dos cosas. Por ejemplo, ser de los demás es lo que uno vivió en la infancia con la familia. Uno es por ellos y por las personas significativas, pero luego en la adolescencia, cuando uno construye lo que uno quiere ser, y luego en la adultez, cuando uno busca vivir la vida que quiere y no solo la que a uno le toca. Eso es chévere porque ahí está lo mejor de ambos mundos. O sea, no te tocó padecerlo, sino que también lo disfrutaste, lo gozaste. Entonces, siendo leal a uno mismo es tener así en lo individual esa historia de los demás y de uno, para llevarlo a lo colectivo, a lo comunitario, donde al mismo tiempo es la propia comunidad en sí misma, su historia, pero también con los demás. Ahora, ¿qué ocurre? Que para que las cosas fluyan no debe haber demasiada diferencia, o sea, debe haber puntos de encuentro. Exacto. Eso es como las relaciones de pareja. Si no hay un punto de encuentro, no va a haber negociaciones para llegar a acuerdos y para llegar a evoluciones, sino que todo va a ser una constante experiencia de que falta algo y ese algo no lo van a encontrar. Y si no hay suma, pues ni siquiera hay resta, o sea, no hay nada, son cosas ahí, están juntas pero no revueltas. Exacto. Entonces, los pequeños grupos que forman la comunidad, pues por eso que tengan en común, puede ser una gran identidad, o algo básico sería el punto de partida para empezar a evolucionar. Por eso dice, uno enseña a raíz del ejemplo, ¿cierto? Y la otra, según lo que he entendido también, a raíz del ejemplo, y la otra es por medio de los consensos. Es que me fue lo que iba a decir. Sigamos, llegar digamos. a acuerdos. Entonces, en esos acuerdos, exacto, hay que presentar conceptos como el de la salud mental, la salud individual, la salud grupal, la salud de la comunidad, una sociedad que no sea enferma sino saludable, para que haga parte de lo que uno puede ser como persona individual y colectiva. O sea que hay que hablar del tema. Si no se habla del tema, no va a ser parte de uno o de todos al mismo tiempo. Pero si es como cuando te engañan o te ocultan la verdad o te lo dicen aparte, eso hace parte de la ignorancia y de la manipulación. Si los que supuestamente quieren ser líderes son líderes de otro montón de discursos menos de lo que importa en la vida, pues las cosas que importan en la vida no van a ser relevantes. Exacto. Entonces vivís por temporadas. Ejemplo, en el vestir, la gente de rebaño se viste a la moda. La gente que no es de rebaño se viste al estilo personal.
O sea, hacen lo mismo, se visten, pero los unos por las razones incorrectas y los otros por las razones correctas. Hay que buscar construir por las razones correctas la salud, para que como comunidad vivamos Es que yo siento que ahí también debe haber un tema de experimentación, porque para llegar también a digamos, a ese concepto personal, se tiene que experimentar. Y digamos desde lo individual, y para llegar también desde lo colectivo, cada una de esas personas deben experimentar sus propias vidas, siendo libres con sus propias decisiones, con sus propios actos, porque si no vamos a hacer rebaño. Lo difícil es eso, llegar a ese concepto de todos experimentemos, todos lleguemos a una conclusión y al final hagamos un consenso. Ahí está lo complicado. Por eso hay que construir escenarios y hay que ofrecerlos, pero si lo único que te ofrecen es lo mismo de siempre, pues no hay otro camino. Entonces si la oferta es enférmate, que aquí te quitamos el dolor, entonces se sigue pensando que la salud, ¿qué es la salud? Pregúntele a la gente en general. La salud es no estar enfermo. Bueno, ¿y qué es eso? Es no tener dolor. O sea, concepciones de hace tiempo. E incluso, por ejemplo, una evolución que la dio una institución globalista cuando servía, que se llama la Organización Mundial de la Salud, que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino también como un estado de bienestar. Eso es. Eso también ya está mandado a recoger. Y si usted pregunta, los que más saben todavía hablan de eso. Una cosa de hace 70 años. Y ahora todo lo que ha cambiado la humanidad en general. Y si solo siguen ofreciendo eso, no hay otra cosmovisión, otra visión como de salud. En el estudio, en el colegio, o sea, hay un montón de cambios sociales que invitan a que hayan también cambios institucionales. O sea, no es, por ejemplo, en el colegio que solamente se dan las mismas materias y se entiende el fin de dar esas materias como una apertura, pero si uno se pone a ver, digamos, la forma en cómo ya están actuando este tipo de personas, hasta los jóvenes, hasta cómo están actuando los países, hasta nuestro mismo, digamos, tema ambiental, hasta nuestro mismo tema sociocultural, eso cambia también la forma en cómo aprendemos y cómo deberíamos aprender. Y lo mismo pasa también con la salud. Si usted tiene un montón de cambios ya a nivel mundial y a nivel también regional, la salud también debe ir cambiando y debe estar, digamos, acorde a esas nuevas narrativas. Y existen, pero si no se ofrecen, si no se impulsan, seguimos estancados. Entonces sería ¿cómo? Dando herramientas, porque hay que ofrecer el escenario. Ahora, una cosa es dar ofertas y otra cosa es imponer la cosa. Es que te tocó esto, que es lo que actualmente hay. Si hay ofertas, hay opciones de elegir. Pero esas ofertas, ojalá no sean basura, sean las cosas nuevas. Sean, por ejemplo, basadas en evidencia. Sean para el mundo que se busca vivir. No como cosas que hay, por ejemplo, con educación, que ahora se educa para un mundo que no va a existir. Que no existe. Entonces ofrecen ahora complementos, cosas de la salud para un mundo saludable que no existe. Exacto. Pero si hay esas otras opciones, por ejemplo, que haya una integralidad, o sea, es una salud integral. Ahora, en salud, ¿qué es lo que más predomina? El cuerpo. Entonces, y la del bienestar. Y la mente. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que es que solamente están ofreciendo las cosas según la tragedia, o sea, con el peor de los males. Entonces, por ejemplo, es que hay que tener experiencia, lo que hablabas ahora, pero porque hay que tener la peor de las experiencias para cambiar o abrir los ojos. O sea, ¿cómo así que uno evoluciona es cuando ya está a punto de morirse? No, o sea, uno también puede hacer lo mismo viviendo y viviendo bastante. Hay que ofrecer opciones, porque si todo es de lo mismo, pues sigue habiendo lo mismo. Si no resulta algo que tenga ese carácter como de algo innovador o que estimule la innovación, que no es solamente cosas de tecnología, sino que están en la vida cotidiana,
pues uno seguirá repitiendo el mismo ciclo hasta que aparezca algo que Yo siento que hay dos puntos ahí. interrumpe eso. El primero, la sociedad demanda, ¿cierto? Y para que la Ujú. sociedad demanda deben haber un montón de procesos que están ocurriendo. Muchos dicen y también decimos que los chicos de ahora son personas muy diferentes a nosotros, ¿cierto? Y que Mm. tal vez están en el ostracismo, aunque yo lo veo como desde el otro punto de vista. Ellos en este momento están en una introspección y ellos están pensando a sí mismos. Cuando uno habla con ellos, hay un montón de cuestiones, de circuitos que ellos están hablando para una nueva era. Eso sería como lo primero. Y lo segundo, lo que yo deseaba decir ahorita es, uno enseña a raíz del ejemplo, ¿cierto? Mm. Y las pequeñas ideas se hacen grandes, como Gandhi, por ejemplo. Porque ahí es, y se plantea la discusión de, para que haya un cambio también debemos estar en los círculos de poder. Porque si no estamos en los círculos de poder, no hay, digamos, un discurso escuchado, porque pues va a ser una voz, dos voces, y van a ser la minoría en un círculo de poder. Ahora, ¿cómo hacer para que, digamos, esas voces como Gandhi se masifiquen? Ahí es donde está lo complejo. Uy, Dios. Pues bueno, ser ejemplo. Eso. Y también el pensamiento actual de la juventud, de los adolescentes incluso. O sea, yo cuando hablo en sesión, en psicoterapia con los adolescentes, y por ejemplo termino el día, yo decía, uy, yo a esa edad, yo era un bobo. Sí, Así una a tremendo. la edad, Pero actualmente, a la edad de mi hija, que tremendos. ella tiene 12 años y en este momento se piensa su futuro, su vida, se piensa su sistema, se piensa un montón de cuestiones. Y yo cuando tenía 12 años yo estaba jugando a desarmar carritos. O sea, son temas distintos y formas distintas también de pensar. Bueno, entonces con esa realidad, que por fortuna sí lo es, o sea, unos adolescentes y unos jóvenes pensantes, autocríticos, que al menos se conectan con sí mismos, bueno, me parece un escenario perfecto, porque eso impediría a que ahora en la ejecución del poder, que ahí es donde viene el gran pero, hay gente que empieza con buenas intenciones y termina siendo lo más cruel del mundo. Estragos, sí. Entonces en esos estragos, son estragos precisamente porque a quienes reciben la aplicación del poder viven en el desconocimiento, en la falta de libertad, en la ausencia de un propósito interno, porque solo viven por las cosas externas. Y cuando están esas condiciones de que quien recibe el poder es ignorante hasta de sus derechos y de sus aspiraciones y la de su gente, la gente que quiere, pues entonces llega el otro a abusar. Y el problema entonces es que en ese abuso de poder se perpetúan ciclos y metodologías, y ya está, o sea, la mejor metodología de usted tener a los demás domesticados son las revoluciones continuas. Exacto. Y ya más o menos ya se sabe quiénes son los que por revolución buscan un bien y resultan haciendo un desastre. Son como el meme que aparece de un miquito que viendo un pescadito ahí nadar, lo saca del agua y lo calienta y lo arrulla con mucho amor hasta que lo ahoga y lo mata. Sí, señor. Porque de buenas intenciones está plagado el camino hacia el infierno. Entonces, ¿cómo plantear eso? O sea, siendo coherentes. Es entendiendo nuestra posición en el mundo. Porque yo veo también, digamos ya que tocamos un poquito temas de política, porque en salud también se debe tocar el tema de la política. Claro, si hablando del poder, el poder está, exacto, digamos, arbitrado por discursos políticos. Eso, es entender también la posición en el mundo. Yo veo, por ejemplo, a un político que mantiene su estructura política
y cree que, o sea, su luz es la única que brilla en el mundo. Y no es así. O sea, tener 5 fincas no quiere decir que tiene riqueza en el mundo. Usted lo coge una persona poderosa, que sí verdaderamente son poderosas en el mundo, y una sola decisión perdiste prácticamente todo lo que tenías. Entonces está también en entender esa posición y hacer los correctivos. O sea, para que usted sea una persona poderosa, usted debe tener una sociedad poderosa. O si no, no vas a tener nada. Claro. Entonces, y yo lo remito a la estrella. Si usted quiere tener una posición fuerte, digamos en el área metropolitana, usted debe tener una sociedad estrella fuerte, porque si no, usted va a ser una persona que va a recibir solamente mandatos. ¿Eso es así? Entonces, teniendo esa posición ética de ser coherentes, o sea, de ser poder, o sea, es que se cae mucho en que buscan ser poderosos, pero también ser malo, o ser corrupto, o hacer daño. Pero es que también se puede ser buena persona y ser fuerte al mismo tiempo. Eso es. Entonces, dando el ejemplo, no es aparentar que somos saludables, sino realmente ser saludables, haciendo la distinción. Hay gente que cree que es rica, pero hay otros que aparentan ser ricos, por ejemplo los que lo demuestran con la ropa. Y yo veía algo que dice, por ejemplo, la marca de Gucci. El que quiere aparentar que se viste a la moda y que es rico, tiene la letra gigante de Gucci. Y todo viene de China. Pero quien realmente tiene plata y puede comprar la mejor tela, la marca de Gucci es del tamaño de una uña. Eso es. Entonces, una cosa es ser y aparentar ser. Lo mismo en el poder. Hay gente que aparenta ser poderosa y hay otros que son poderosos. Pues sería, o sea, la coherencia implicaría integralidad en todo. O sea, así, no solamente ser rico con dinero, sino también rico en otras cosas. Eso es. En experiencias de vida, en la gente adecuada, en las actividades adecuadas, en un estilo de vida en general que es nutritivo, que te hace crecer y que creces con los demás. Entonces ser rico en la salud mental también. O sea, decir que estamos bien en salud mental es porque no tenemos un trastorno mental, pero entonces ya bajamos a otra categoría que es un problema mental o los problemas de la vida cotidiana. Y entonces, como no tengo un trastorno, entonces porque tengo un problema o tengo la otra categoría, entonces todo está muy bien, y no es así. Ejemplos de un problema mental que es, digamos, en la convivencia, es el maltrato entre parejas, que entonces ya es normalizar, porque te quiero, te aporro, que ya está ahí dicho y todo, pero eso no es congruente. O sea, ahí no hay salud, ahí hay un proceso de factores de riesgos que tiende a un discurso de enfermedad. Construir salud es lo otro, es buscar, bueno, cómo sería esa convivencia. ¿Y qué sería esa convivencia? Bueno, que yo como integrante de la relación de pareja crezco como persona y al mismo tiempo como grupo pareja crecemos juntos. Eso es. Pero yo te sacrifico para yo crecer. O sea, o crezco yo solo y el exacto, otro, o sea, va a ser mi proceso compañía utilitarismo, solamente. de poder, de avasallamiento, o sea, eso no da coherencia. Entonces, si lo volvemos a lo colectivo, entonces implica que, listo, yo como poder crezco, soy ejemplo, pero los que van a recibir el poder también deben crecer y volverse en ejemplo al mismo tiempo, para que, digamos, de manera de tejido crezcamos. Y eso se remite a la salud. Entonces, si yo, según lo que hemos estado dialogando, deseo tener una salud integral, no es simplemente desde una acción individual, sino una acción colectiva. Entonces, que las personas que están alrededor mío también tengan esa capacidad y también esa democracia de ser saludables integrales. Eso. Y debe ser multioferta.
Porque entonces digamos que si nos entendemos así de coquito, que somos biológicos, psicológicos y sociales, entonces vamos a hacer la parte biológica. La actividad física. A no todos les gusta levantar pesas. Entonces, ¿dónde está la oferta para las y los caminantes? O los que trotan, los que hacen senderismo, los que hacen gimnasia pasiva, los que hacen aeróbicos, o sea, hacer todo el abanico va para lo mismo, pero no es una imposición, hay un portafolio. Vale. Que es como lo que se hace espontáneamente con emprendimientos y empresas. Pero la cuestión es que desde el poder lo deben respetar, porque si solamente dice, bueno, vas a cuidar tu cuerpo haciendo esto. No, es como cuando hablan en la educación y que salen hasta los memes, y es que si la inteligencia solo fuera la capacidad de nadar, pero hay un montón de animales que no nadan, que viven en desiertos y pues van a perder el año. Claro. Entonces debe haber multioferta para eso. Ahora, por ejemplo, en la alimentación balanceada, y solo te ofrecen alimentos para quitar el hambre, pero no alimentos para nutrirte. Entonces... Ahorita me estaba escuchando una noticia de que en Estados Unidos se va a eliminar unos componentes que tiene la comida que vienen derivados del petróleo. Oh. Muy teso. Y yo me pongo a pensar, nosotros que estamos comiendo, por Dios. Entonces también pensarnos como ese tipo de cuestiones. Sí. En México, para el tema del maíz, todo este maíz transgénico, Ajá. que ya viene otra vez esa ley en México del maíz originario, natural, porque sí. O sea, la comida también depende de nuestra salud y quiénes somos, también nuestro desarrollo. Y la identidad. Y nuestra identidad. Por ejemplo, ¿cuál es el plato típico de la estrella? ¿Cuál es? No aparece. ¿Cuál es? No hay. De pronto el dulce de guayaba. Ajá. Pero ¿qué? Eso no es un plato. Hay que inventarse algo. Entonces, listo. Entonces en el cuerpo, entonces ejemplo, actividad física y alimentación. Pero ¿qué otra cosa también? Por ejemplo, el cuidado de la integridad. Pero si a través de, por ejemplo, tener un techo, y las únicas opciones que hay son zonas de alto riesgo, y te dan vía libre para que construyas, y allá te llevan el agua, te llevan la electricidad, y después viene un derrumbe y se acabó todo. O sea, no. Y permitir que gente haga eso, no. Hombre, así como la gente que construye en zonas de alto riesgo hace el esfuerzo, se empeñan y la sacan del estadio para construir ahí, ¿por qué no más bien se le pone límite a esas zonas y decirle, vea, haga todo ese esfuerzo, todo ese empeño, y acá llegan sus aliados y llega la institucionalidad para que lo haga donde es, para que sea donde se quiere, o sea, no donde toca, porque eso es vivir donde tocó, no es donde se debería. Y uno, pues no conozco a la primera persona que diga me voy a esforzar para que dentro de 5 años tenga una vida miserable. Todos aspiramos a mejorar. Entonces, respetando ese impulso individual y colectivo de mejorar, es postular esos escenarios, esas opciones. Pero si siempre hay una limitación, un pero, y no lanzar la piedra y esperar a ver dónde cayó, porque aquí se construyen un montón de edificios y enseguida, no, pero es que después solucionamos la cuestión del agua, pero es que después solucionamos la cuestión de las vías, no, y no llega. Hacer temas planificados, o sea, si vas a montar edificios, que antes de montar y construir los edificios, que ya estén las vías, o que ya esté solucionada todo el tema del agua, pero eso es un tema latinoamericano, es un tema también muy, muy colombiano, de primero miremos, y yo los he escuchado, políticos, no vamos acá tampoco a satanizar ninguno de ellos, pero yo los he escuchado no, es que primero tenemos que hacer y después solucionamos, y ahí está el sistema político. Gravísimo. El sistema político es que yo vengo a solucionarte el problema, pero es un problema que el mismo político está generando, eso es algo muy teso. Tesísimo, por eso volver parte del discurso y de la cotidianidad, llevar la salud,
porque es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras relaciones sociales, es llevar a la categoría de qué es valioso. Y cuando empieza a hablar, o sea, la gente en general le da mucho valor a las noticias y casi todas son descriptivamente crueles, dañinas, limitantes, pero si se lleva un concepto a la conversación cotidiana en general de lo que vale, pues ya se empiezan a construir junto al concepto, bueno, junto a otros conceptos que ya hay que valen la pena, más el de la salud y salud mental, un abanico de valores. Vale. O sea, en términos morales, en términos éticos y especialmente en términos axiológicos, que es realmente lo que vale la pena para ser humanos, para podernos conectar a eso y vivirnos desde ahí. Si no hay valores, no hay lo otro que comentas, que es todo el proceso de planeación. O sea, una planeación estratégica sin valores no da nada. O sea, esos son procesos mecánicos, automáticos, porque sí. Porque es la tradición, pero una tradición basada en qué. Entonces, como una empresa, valores institucionales, entonces debe haber cuál es el valor, los valores de la comunidad. Nosotros como comunidad, además de tener la identidad, ¿qué valoramos? Eso es. Entonces, valoramos esto, aquello, lo uno, lo otro, A, B, C, D, hasta la Z, listo. Ya tenemos esos valores y ya con eso, ¿qué queremos? Y ahí sí se puede desarrollar toda una planeación estratégica, luego una planeación táctica y luego una planeación operativa. Toda cultura tiene un porqué y un para qué y todo este asunto de existir. O sea, existe, por qué y para qué. Bueno, entonces démosle cierre a esta primera entrevista, porque yo siento que hay mucho para dialogar y yo siento que hay mucho también para ofrecer. Más adelante, porque yo he visto que Daniel también aplica desde el ejemplo, vamos a estar contando algunas acciones que está realizando para ello. Por ahí he escuchado sobre una empresa que estás formando, que no sé si vas a decir el nombre, un emprendimiento que estás formando, no sé si le gustaría decir el nombre. Dejémoslo para la segunda entrevista. Dejémoslo entonces para la segunda entrevista. Daniel, muchas gracias por compartir su vida, por compartir sus experiencias. Es un proceso muy enriquecedor. Yo siento que cuando escuchamos, entendemos y aprendemos, y aprender de todo el proceso suyo de vida, desde infancia, adolescencia, adultez, hasta llegar también a esa formulación de la academia, hasta ser una persona pensante en el mundo, desde el entorno en el que está, a mí me parece totalmente importante y fundamental. Muchas gracias, Daniel, por todo lo que eres, por existir, y nos vemos en la segunda entrevista. Bueno, Jonathan, pues gracias por la invitación, también pues al público que pueda prestar atención hasta el final de todas estas conversaciones, lo más espontáneamente posible, porque digamos que a mí me gusta mucho lo técnico y hablo mucho de lo técnico, pero ya más como de la vida cotidiana. Es como una parte de que estoy revelando mis secretos, mi intimidad. Muchas gracias también por abrirnos las puertas de su casa. Aquí tenemos un montón de espectadoras que me parecen hermosas, que más adelante se van a dar cuenta de ellas, que me parece muy bonito todo lo que ellas realizan. Y a ustedes muchas gracias por vernos, por escucharnos. Les cuento que este programa ya va a tener un tema de pautas, por si desean pautar sus emprendimientos en este proyecto, y un tema de sponsors, por si desean apoyar también lo que estamos realizando. Al final vamos a poner un código de barras por si desean apoyar este proceso. Un abrazo para todos. Muchas gracias a Liz, que hoy nos acompaña desde detrás de las cámaras, y muchas gracias a ustedes también por estar acá presentes y por estar observándonos. Nos vemos en una próxima. Chao. Canelita en Rama es una producción de Reflejos Producciones
bajo la dirección de Jonathan Vélez. Producción de sonido y piezas musicales, Lisa Redondo.